En las tinieblas resplandeció la luz de Cristo, me alumbró, así su poder. Hermanos, siento que este mensaje el Señor lo puso en mi corazón y de alguna manera el Señor nos va mostrando como iglesia qué es lo que debemos nosotros conocer acerca de Él. Y en este año 2026 lo hemos llamado el año de la comunidad del reino. ¿A qué se refiere el reino de los cielos? ¿A qué se refiere ser una comunidad del reino de los cielos? ¿Cómo debe de ser nuestra actitud en este reino que nosotros pertenecemos? Y es importante que nosotros a lo largo de este año podamos comprender que nosotros, hermanos, fuimos elegidos, fuimos transformados para pertenecer a la familia de Dios, a la comunidad del reino de Dios, y que pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase, ¿verdad?, en nuestra familia, en cualquier circunstancia de nuestra vida, tenemos un Rey, un Dios eterno que va a estar con nosotros en cualquier momento y cualquier circunstancia de nuestra vida. En la época de Jesús, muchos esperaban a un Mesías. Se había profetizado un Mesías, pero a este Mesías lo esperaban como un rey que iba a gobernar en el trono de David en Jerusalén. Entonces todo el mundo esperaban realmente que este rey iba a venir con gran poder, con gran, ¿verdad?, entusiasmo, con un gran ejército, en un caballo blanco, ¿verdad? Y iban a tener esa entronización de este gran rey y que iba a reinar en Jerusalén. Y que de ahí este rey iba a gobernar todas las naciones de la tierra. Y cuando vieron que muchos proclamaban a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, muchos proclamaban que Jesús era el Mesías, muchos de los fariseos, muchos de los judíos, principalmente los que dirigían el templo, la sinagoga, ¿verdad?, los saduceos, todas estas personas dijeron: ¿cómo este carpintero, hijo de carpintero, va a ser el rey que nosotros esperamos? De hecho, cuando Jesús murió en la cruz, hasta se burlaron, ¿verdad?, de él, poniéndole un rótulo allí, diciendo que era el rey de los judíos. ¿Cómo este personaje va a ser nuestro rey? ¿Cómo este personaje va a ser el Mesías, el que iba a ser enviado para reinar al mundo? Realmente en ese tiempo se esperaba un reino terrenal, un reino visible, hermanos, un reino que iba a ser visible, iba a ser poderoso, y los judíos iban a sentir tan orgullosos porque iba a descender de ellos mismos. En Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, Lucas capítulo 17, 20 y 21, estaban ahí los fariseos, tratando de alguna manera de saber quién era este que se decía ser el Mesías, tratando de saber si realmente este era el Mesías. Y los fariseos que estaban ahí le preguntaron, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de los cielos. Ellos le preguntaron: ¿cuándo es que tendrá que venir el reino de los cielos? ¿Y qué les dijo Jesús? Le dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá, con advertencias. Dice el versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios ya está entre, ¿qué?, entre vosotros.
Los judíos, el pueblo de Dios en ese tiempo, no se estaba dando cuenta, hermanos, en ese momento no se estaba dando cuenta que al Rey de Reyes y Señor de Señores lo tenían enfrente. Lo tenían allí enfrente, hermanos. Lo tenían ahí al lado. El sustentador del universo estaba ahí enfrente y ellos no se estaban dando cuenta, o por lo menos sí veían las señales en Jesús, pero ellos no querían entender o no querían recibir en su mente y en su corazón que Jesús verdaderamente era su Rey y Señor, hermanos. El reino de Dios está entre ustedes. Hoy en día, hermanos, también vivimos algo similar en nuestra vida. Vivimos en un mundo donde tenemos la esperanza de algo visible. Tenemos la esperanza de algo visible, algo que se pueda ver, palpar, algo que se pueda de alguna manera visualizar de manera tangible, de manera exacta y de manera real en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que cuando habla acerca del reino de los cielos, habla de un reino celestial, habla de un reino espiritual. Tenemos siempre la esperanza de que en nuestro país va a venir una persona caudilla y va a venir con grandes ideas y va a venir con grandes ¿verdad?, transformaciones para nuestro país, y ahí vamos a vivir en paz y vamos a vivir en tranquilidad, vamos a prosperar, etcétera, etcétera. Siempre esperamos algo visible, algo tangible, algo que nosotros podamos palpar y tocar, que nosotros podamos ver. Nos gustan las cosas reales en nuestra vida. No nos gustan las cosas invisibles. No nos gustan muchas veces las cosas que no podemos nosotros controlar y no podemos visualizar con nuestros ojos carnales. Muchos van a decir, helo aquí o helo allí. Muchos van a decir, el reino de Dios está en tal lugar. Muchos van a decir, tal presidente es la esperanza del mundo. Muchos van a decir, tal nación es la esperanza del mundo. Muchas van a decir que el reino de Dios se manifiesta allí. No, el reino de Dios, hermanos, y tengámoslo claro, se está manifestando aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y cuando el Señor reina ahí, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, ahí se manifiesta el reino de los cielos. Ahí se manifiesta en la oración, en la meditación, en la lectura de la palabra. Cuando tú estás con tu familia, cuando tú estás con tus hijos, cuando tú realmente peleas esas batallas en tu familia, cuando tú peleas con tu carácter, cuando tú peleas con aquellos sentimientos que tú tienes en el interior, cuando tú, hermano, entiendes que el Señor no está lejano, sino que Dios, el Señor, está presente, cercano, aún en la camilla del hospital. Aún cuando tengamos un familiar enfermo, aún cuando tengamos a nuestros hijos enfermos, aún en medio de las circunstancias difíciles que nosotros tengamos, el Señor está reinando, el Señor está presente, el Señor no nos dejará ni nos desamparará. El Señor va a estar ahí, Él lo ha prometido, porque Él no nos ha ofrecido cuestiones. Él no nos ha ofrecido cuestiones que se van a degradar en el tiempo. Él no nos ha ofrecido cuestiones efímeras, espontáneas, que se dan en este momento, pero que se acaban. Jesús, por ejemplo, dio de comer a 5,000 personas. Ellos se llenaron sus estómagos, vieron la gloria de Dios en ese momento,
pero después andaban persiguiendo a Jesús y a sus discípulos para que le dieran más de comer. Y Jesús le dice, ustedes me buscan no por las cosas eternas, espirituales que yo les he ofrecido y les he enseñado, sino que ustedes me buscan por las cosas físicas, materiales. Entonces, hermanos, es importante distinguir cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida. Y los judíos, hermanos, esperaban este reino terrenal, el aspecto del reino de Dios que Jesús acentuó en su ministerio. No iba a venir con advertencia. La presencia del Rey Jesús y el ofrecimiento del reino mediante el Evangelio significa, hermanos, que este reino ya está en ti, ya está en mí, ya está en nuestra vida. El reino de Dios no es algo externo, hermanos, visible o político. Hermanos, el reino de Dios es una realidad espiritual que ya está presente dentro de nuestros corazones. El reino de Dios no se espera mirando al cielo, hermanos. El reino de Dios no se espera mirando al cielo. Se vive cuando dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Cuando dejamos que Dios gobierne nuestros corazones. El reino de Dios, si lo pudiésemos resumir acá, se trata de esto, hermanos. Mateo 5:3 dice, Mateo 5:3, mire lo que dice, bienaventurado. Estas palabras Jesús las dice en el monte, donde dio el sermón del monte, ¿verdad? Donde dio este sermón maravilloso. Y dice esta frase muy importante, hermanos, si queremos resumir qué significa el reino de Dios. Dice Mateo 5:3, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos. Y yo me preguntaba, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa realmente ser pobre en espíritu? Yo me preguntaba esto y decía, y había muchos textos que decían y hablaban acerca de ser pobre en espíritu. El Señor nos manda a ser pobres. Y el mundo nos llama a ser ricos, a ser prosperados. Incluso muchas iglesias nos mandan a ser prósperos económicamente. Hermanos, y es que no es malo la prosperidad ni la riqueza que podamos conseguir en este mundo. En sí realmente no es malo. Pero tú, tenga lo que tengas, cualquier riqueza que tengas o que no tengas nada de riqueza, el Señor nos manda que seamos pobres en espíritu. Yo me preguntaba, ¿qué significa ser pobre en espíritu, hermanos? ¿Qué significa, hermanos, ser pobre en espíritu? Y una frase que observé mientras estaba meditando en esta porción de las Escrituras, mira una frase que decía que debemos incluso ser mendigos. O sea, pobres en espíritu significa ser mendigos de la gracia de Dios. Es decir, que aquellos que tienen una necesidad férrea en su corazón de Dios, de su gracia, de su plenitud. Puedes tener todo lo que tengas en este mundo, puedes tener las riquezas más grandes de este mundo, pero frente a Dios, el creador del cielo y de la tierra, del universo entero, eres pobre. Eres pobre. ¿Cuántas riquezas puedes tener? ¿Cuántas cosas puedes conquistar en este mundo para que seas más rico que Dios? Nada. Frente a Dios somos ¿qué? Pobres. Cualquier millonario, cualquier rico de este mundo, cualquier cosa que podamos obtener en este mundo, frente a Dios, realmente somos pobres. Porque Dios sí es verdaderamente rico. ¿Y cuál es el ejemplo que nos dio Jesús?
¿Cuál es el ejemplo que nos dio Jesús? Pablo lo describe de manera muy espectacular en 2 de Corintios 8:9. Miren lo que dice Pablo acerca de Jesús, 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Este es el reino de los cielos, hermanos. Este es el reino que nos invita a que realmente miremos el ejemplo del Señor y que dejemos que el Señor reine en nuestra vida y que seamos mendigos de su gracia, de su amor, que estemos mendigando, suplicando, que estemos ahí siempre necesitando, hermano. Cuando digo mendigo, significa que tenemos una necesidad de conseguir la gracia del Señor, que tengamos una sed, una hambre de tener la gracia del Señor, de tener el amor del Señor, de tener su presencia, de tener su consejo, de tener su sabiduría, de tener todo, hermanos, de Él en nuestra vida. ¿Y qué ejemplo nos manda el Señor? Para que nosotros sigamos ese ejemplo. Él no se quedó allá siendo rico, el Todopoderoso. Hermanos, Pablo describe a Jesús que se hizo pobre, hermanos. Hermanos, se humilló siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Se humilló, se encarnó en un cuerpo, hermanos, con todas sus dolencias, con todas las cosas que le pueden pasar a uno. Se vino a esta debilidad, siendo poderoso se hizo débil, siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo pobres, ¿cuál es nuestra característica? Somos pobres, hermanos, pero a veces no nos creemos así. Incluso no podemos y a veces no tenemos muchas cosas en este mundo y a veces, hermanos, nos creemos más que otras personas por nuestra soberbia, por nuestro ego. Hermanos, nos manda a ser pobres como Jesús se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. ¿Cuándo somos ricos nosotros? ¿Cuándo verdaderamente somos ricos? ¿Cuándo verdaderamente somos ricos? Cuando estamos con Jesús, cuando tenemos a Jesús, cuando su presencia está con nosotros, cuando está en nuestra familia, en nuestro hogar. Puede faltar muchas cosas, puede faltar salud, puede faltar economía, puede faltar techo, puede faltar muchas cosas, hermanos. Pueden faltar muchas cosas en este mundo, pero si estamos fieles con Jesús, si su presencia está en nosotros, si Dios sigue reinando en nuestra vida, en nuestro corazón, somos verdaderamente ¿qué? Ricos. Ahí está la verdadera riqueza. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque económicamente frente a Dios somos pobres, pero a veces en el espíritu nos creemos más que Dios, porque no obedecemos sus mandamientos, no le buscamos como el siervo busca el agua, no le buscamos con hambre, con devoción, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros seamos mendigos, seamos pobres de la gracia de Dios. Y Jesús nos dio ese ejemplo, que aún siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. Para que nosotros, miren, seamos ¿qué? Enriquecidos en su gracia, en su amor. Y yo buscando algún ejemplo de las Escrituras, de alguien que sea pobre en espíritu. Quizás podamos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras. Pero es importante reconocer la fuente de dónde vienen todas estas cosas. Y obviamente la fuente es siempre Jesús. Pero hay un personaje en la Biblia que retrató mucho lo que Jesús estaba diciendo. Porque imagine por un momento,
¿qué es lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra vida? No sé, quizás algunos puedan decir propiedades, puedan decir economía, no sé. Algunos puedan decir, ¿verdad? Mi esposa, mi esposo. Pero hoy en día, algo muy valioso que nosotros tenemos son nuestros hijos, por ejemplo. Le pregunto yo en esta mañana, ¿qué daría por su hijo usted? ¿Daría su vida por su hijo? ¿Estaría dispuesto a dar todo por su hijo? ¿Qué haría usted por su hijo? ¿Qué haría usted por su hija? ¿Qué haría usted por eso que más aprecia? ¿Qué haría usted? Pero hay algo, hermanos, que me llamó la atención de esta historia que se cuenta en Génesis 22. Una historia que no lo vamos a estar leyendo, sino se la voy a parafrasear esta historia acerca de Abraham. Porque muchas veces lo que nosotros apreciamos en este mundo puede incluso apartarnos de Dios. Puede tomar el lugar de Dios. Y una persona que realmente es pobre en espíritu, que realmente deja que Dios gobierne su vida, es aquella persona que está dispuesto a dejar todo por poner de primero a Dios. Incluso aquello lo más preciado que nosotros podamos tener. Pobre en espíritu significa, hermanos, que nosotros, lo que nosotros pensamos que nosotros tenemos, realmente no es nuestro. Ni siquiera nuestros hijos. ¿De quién son nuestros hijos? De Dios. ¿Son de Dios? Nosotros somos mayordomos. Pero nosotros a veces nos aferramos mucho a esto, tanto que llegamos a endiosar a estas cosas que nosotros queremos y lo ponemos en primer lugar, incluso más por encima de Dios. Abraham recibe, hermanos, una prueba que quizás nadie de nosotros quiere enfrentar. Yo en las sandalias, bueno, en ese tiempo quizás tenía sandalias, ¿no? En las sandalias de Abraham no quisiera estar, hermanos, al momento de que el Señor se le presenta en ese momento. Dios prueba el corazón de Abraham en ese momento. Dios prueba el corazón de Abraham y Dios llama a Abraham en ese momento. Y le da un mandato específico. Le dice el Señor a Abraham, mira Abraham, toma a tu hijo. Escuche bien esta historia, porque esta historia, hermanos, nos ayuda, hermanos, a entender qué es lo primero en nuestra vida. Y cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida, hermanos. Mire, acuérdese que Abraham con Sara, su esposa, tuvieron a Isaac ya siendo viejitos. Fue un milagro. O sea, Sara tenía 90 años. Dice la Biblia que ya ni siquiera tenía la menstruación ya. Imagínense a los 90 años. Y aún así, Dios le prometió que de su descendencia, hermanos, iban a ser una nación como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y sale embarazada Sara y tienen a un hijo, hermano. Es su único hijo. Él era alguien apreciado. Los hijos únicos, ¿verdad? Son súper protegidos, ¿no? Porque es el único. No hay más. Pero esto, hermano, significaba que quizás este hijo iba a poder perder la visión de Abraham. Podía apartar lo que verdaderamente era importante para el corazón de Abraham. Y viene Dios y le dice a Abraham, toma a tu hijo. Toma a tu hijo. Es el único que tienes, Abraham.
toma a tu hijo Isaac, a quien amas. No es que Abraham no amaba a su hijo, no. Todavía el Señor lo recalca y le dice, a quien amas, toma a este hijo y vete a la tierra de Moriah. Que Moriah iba a ser la Jerusalén de mucho después, ¿no? Recordemos que estamos en Génesis. Muchas de las ciudades todavía no habían sido edificadas. Vete a Moriah, que era el monte donde iba a ser Jerusalén posteriormente. Y entonces el Señor le dice, vas a hacer holocausto. ¿Qué significa holocausto? Sacrificio, ¿verdad? Lo va a quemar. Ofrece a tu hijo en holocausto en esta montaña que yo te voy a señalar. Yo te voy a señalar esa montaña y ahí ofrecerás a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y lo vas a dar en sacrificio. ¿Qué haría usted? Es mandato de Dios. Dios mismo te lo está diciendo. Pero aquí, hermanos, es una enseñanza para ver dónde está nuestro corazón, hermanos. Para ver realmente dónde está nuestro corazón. Si realmente Dios es quien reina en nuestra vida. Porque posiblemente Abraham podría decir, no, yo me quedo con él, este es mi hijo, no te lo voy a ofrecer en sacrificio, pero es para adorarme, sí. En ese tiempo, hermanos, era común que la gente, estamos hablando en el contexto de Abraham, era común que mucha gente ofreciera a sus propios hijos en sacrificio por los dioses paganos. Era común ver a sus padres ofrecerle a esos dioses paganos, esos dioses que no eran el verdadero Dios, ofrecerle en sacrificio. Y lo que Dios está diciendo, vamos a ver si tú también eres fiel, tanto como esta gente que adora a estos dioses paganos. Vamos a ver cómo está verdaderamente tu corazón y tu fidelidad y tu obediencia hacia mí. Abraham se levantó pero muy de mañana. Se levantó muy de mañana. Arregló su asno, arregló todas las cosas que iba a llevar, tomó sus 2 siervos, ¿verdad? Los dos varones que le servían ahí, tomó a su hijo, tomó leña para el holocausto, para preparar todo en la montaña, y se levantó esa mañana, muy de mañana, y se fue al lugar que le dijo. La Biblia no describe qué fue lo que iba pensando Abraham, no describe qué dijo esa mañana, no describe qué iba analizando en el camino, hermanos. Pero la fe de Abraham, hermanos, era una fe de acción. Dios me dice esto, no lo comprendo. Si Él me lo había dado, este hijo, bueno, no comprendo porque ahora me lo quiere quitar y me dice que lo ofrezca en sacrificio. Pero el Señor me lo dice, bueno, yo lo voy a hacer. Quizás no comprendo muchas cosas también en mi vida hoy en día. Pero sin embargo el Señor me dice, ven y sígueme. Estoy pasando estos momentos difíciles en mi vida. Estoy pasando estos momentos difíciles en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio. Pero sin embargo el Señor me dice que le siga. Tú dices, yo voy a obedecer. Esa es una fe activa, hermanos. La fe, hermanos, de Abraham llevaba consigo obediencia, hermanos. No es solamente creer en Dios, sino, hermanos, es obediencia e incluso con las cosas que no nos parecen, hermanos, no nos parecen concebibles o lógicas para nuestra mente o nuestro corazón. Aun cuando no entendemos las cosas, aun cuando no entendemos el llamado de Dios, debemos obedecer el llamado de Dios. 3 días de viaje les tocó a Abraham. Imagínense 3 días
donde llevaba a su hijo, sus siervos, la leña, ¿verdad? Ponga el título, por favor. La leña, sus siervos, llevaba todo preparado para ese día. El título, ¿no? Llevaba todo preparado para ese día. Estaba caminando. Imagínese caminar 3 días. Lo que usted podía pensar, imaginar qué iba a pasar. Y cada paso que daba se aproximaba a ese acto de ofrecer a su hijo en holocausto. Cuando llegó al lugar, hermanos, Abraham lo visualizó desde lejos, el lugar donde el Señor le había señalado para ofrecer a Isaac en sacrificio. Tomó Abraham la leña, tomó Abraham un cuchillo, tomó Abraham fuego para encender la leña y tomó también a su hijo. Mire los elementos que tomó Abraham: la leña, el cuchillo, el fuego y a su propio hijo. Y le dijo a los siervos: mire, espérenme aquí porque yo voy a subir a este monte a adorar a Dios y luego volveremos. Cuando dice Abraham, me sorprendió esa frase que le dijo a su siervo: volveremos. Solo él y su hijo iban. Así que en el fondo Abraham tenía la esperanza de que Isaac se iba a salvar, o por lo menos que aunque lo ofreciera en sacrificio, el Señor lo iba a resucitar. Eso es lo que dice, por ejemplo, eso es lo que dice el escritor a los Hebreos cuando habla de Abraham, ¿verdad? Hebreos 11, 17 al 18, el escritor a los Hebreos lo describe de esta manera, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada de descendencia. Pensando, mire, y aquí es lo que pensaba Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham tenía la esperanza de que si su hijo moría en el holocausto, lo ofrecía en sacrificio, tenía la esperanza de que Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe de Abraham, hermanos. Esa era la fe de Abraham. Pero sin embargo, vivir esta experiencia que Abraham tiene en este momento, muy difícil, hermano. Es muy difícil. No es fácil. Imagínese usted tomando a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Llevar el cuchillo, la leña, el fuego, para tomar a su hijo, degollarlo y quemarlo en el altar. En todo esto, hermanos, el Señor le da más duro al corazón. Yo digo que es el Señor que le da más duro a través de Isaac el corazón de Abraham. Su hijo pequeño se le acerca al papá y le dice al papá: mira, papá. Abraham se le acercó, como que mi hijo Matías se me acercara, ¿verdad? Y me dijera: mira, papá, llevamos leña para hacer el sacrificio, llevamos un cuchillo, llevamos fuego también, pero yo no veo por ningún lado el cordero que vamos a sacrificar. Yo no lo veo por ningún lado. Isaac no sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado. Isaac no sabía en su inocencia de niño que él iba a ser degollado en ese sacrificio. Lo que le contesta Abraham le contesta y le dice: Dios va a proveer algún cordero.
para el holocausto. Dios lo va a proveer, hijo mío, le dice. No te preocupes por eso. Pero Abraham siguió firme en la decisión. Siguió firme a realizar este holocausto. Abraham confiaba que aunque Isaac muriera, hermanos, quizás Dios iba a hacer algo. Pero él, aunque confiaba que iba a hacer algo el Señor, él obedecía las palabras tal y como el Señor se las había encomendado. Llegaron al lugar. Abraham preparó el altar, hizo el altar, puso la leña. El altar se construía normalmente de piedras, ¿verdad? Puso Abraham la leña, ató a Isaac, su hijo. Imagínense atando a su propio hijo para que no se moviera cuando lo iba a degollar, para que él no tuviera movilidad en sus manos ni en sus pies. Puso ahí el altar, luego la leña, ató a su hijo y lo puso encima de la leña. Y cuando Abraham tomó el cuchillo en ese momento, lo tomó en sus manos, hermanos, listo para degollar por el cuello a su hijo. Era un momento decisivo, hermanos. Era un momento crucial. Era un momento en que Abraham no sabía qué iba a pasar en ese momento. Como muchas veces, a veces no sabemos por qué pasan las cosas en nuestra vida. Y cuestionamos, a veces incluso cuestionamos a Dios, ¿por qué pasan estas cosas en mi vida? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué no sigo adelante? ¿Por qué hay cosas que no puedo controlar? ¿Por qué hay cosas que no comprendo? Y le suplicamos al Señor que nos dé la respuesta necesaria en esos momentos de incertidumbre. Hermanos, lo más apreciado lo había amarrado y lo había puesto en el altar. Lo más apreciado, lo que más amaba Abraham, estaba ahí listo a morir para ofrecérselo a Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a nosotros a despojarnos incluso de lo que más amamos para poner a Dios en primer lugar? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a dejar atrás, a desechar todo aquello, hermanos, que incluso podríamos amar para seguir a Jesús, para amar a Jesús, para seguirle, pase lo que pase? Obviamente Dios es un Dios amoroso y no iba a permitir aquello. Pero a veces hay momentos cúlmines en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones drásticas en nuestra vida. O sigo a Dios o no sigo a Dios. O sigo a Dios y me dejo guiar por las cosas de este mundo. En el momento en que Abraham iba a degollar a su hijo, el ángel de Jehová le gritó en ese momento: ¡Abraham! 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 Y Abraham se detuvo y le dice: Señor, heme aquí. No le hagas nada a tu hijo. Detente, no le hagas nada a tu hijo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, no lo hagas. Imagínense Isaac ahí viendo a su padre haciendo esto. Qué dolor, hermanos. Qué circunstancia difícil, hermanos. Pero el ángel se le apareció y le dice: no lo hagas. No extienda su mano sobre el muchacho. No le hagas nada. No le hagas daño. Porque yo en este momento conozco que temes a Dios.
Gloria a Dios, hermanos. En estas circunstancias es cuando verdaderamente, hermanos, se pone a prueba nuestra fe, nuestra convicción de qué estamos hechos, hermanos. Hermanos, no podemos salir corriendo porque un hermano no me saludó, porque vi algo, ¿verdad?, que no me agradó en la iglesia. No, hermanos, son cosas efímeras. En estas pruebas reales es que verdaderamente se pone a prueba nuestro corazón, hermanos. Nuestra convicción, nuestra fe en el Señor. El Señor es un Dios amoroso. Siempre va a querer lo mejor para nuestra vida. Porque incluso, aunque Isaac hubiese muerto, ¿con quién iba a estar Isaac? Con el Señor. Con el Señor. Porque los que creemos en el Señor, esa es la esperanza. En este momento, le dice el ángel a Abraham, en este momento realmente conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste lo más preciado, lo que más ama, no me lo rehusaste. No me lo rehusaste. Abraham comprendía que su hijo no era suyo. Sí lo amaba, era su único hijo, lo tuvo en la vejez, era lo más preciado que tenía quizás Abraham, pero ni siquiera su propio hijo decía que era de él, sino que si tú lo quieres, Señor, te lo doy. Se despojó a Abraham de todo esto. Esto es ser verdaderamente pobre en espíritu, hermano. Ser pobre en espíritu es decir, todo lo tengo con Dios. Incluso si el Señor quiere lo más preciado que yo tengo, que pueden ser mis hijos, si el Señor lo lleva, gloria a Dios, porque sé que estará con Él. Y sigo adelante, sigo firme en mi fe, sigo firme en mi convicción. Y quizás, hermanos, es muy fácil decirlo, pero transitar por esas calles de dolor siempre va a ser muy, muy difícil. Así como Abraham dijo que Dios iba a proveer, así Dios proveyó un carnero por ahí que se enredó en una zarza ahí. Y un carnerito ahí se enredó en una zarza y Abraham lo tomó y en el lugar de su hijo puso a ese carnero, a ese cordero, para ofrecérselo en ofrenda al Señor. Dios proveyó. Dios va a proveer si confiamos en Él. Cuando nos hacemos pobres en espíritu, Él nos llena de riquezas. No solamente de riquezas materiales, hermanos, sino que también de riquezas espirituales. El reino de Dios consiste, hermanos, en que nosotros debemos dejar que Jesús, que el Señor reine por encima incluso de aquello que más amamos en este mundo. Es Dios el primero, es Cristo en primer lugar, es Cristo en primero en todo. Si no lo acabamos de entender, hermano, entendámoslo en esta mañana de una buena vez. Dios es el Rey de nuestra vida, es el dueño de nuestra familia, es el dueño de nuestros hijos. Dios, el Señor, es el Rey de nuestra vida. Dejemos que el Señor reine en nuestros corazones y que no sea nuestro orgullo, nuestra vanidad, que no sea, ¿verdad?, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, que muchas veces nos ponemos por encima de la voluntad de Dios. Humillémonos delante del Señor. Seamos, como dice Jesús, pobres en espíritu, porque van a ser bienaventurados y van a ser ricos, porque de ellos será el reino de los cielos, hermanos. La promesa del ángel viene después a Abraham
Y le dice el ángel a Abraham: te bendeciré, te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, obedeciste mi voz. Luego se fueron de ese lugar muy contentos, muy gozosos en el Señor, confirmando la promesa, hermanos. Es tan fuerte esta promesa, hermanos, es tan fuerte, es tan gloriosa, que de la simiente que iba a salir de Abraham iba a ser el mismo Cristo Jesús muchos años después. La promesa se iba a cumplir en Jesús. Así que, hermanos, hay una promesa para nosotros en este día. A pesar que quizás pueda haber un altar, un momento decisivo, puede haber un altar, un cuchillo, una leña, puede haber un momento crucial en nuestra vida que nosotros vamos a tomar esa decisión. Que siempre y ojalá sea la decisión de seguir a Jesús. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Póngase en pie, hermanos, para terminar. Dejemos que el Señor, hermanos, sea primero en nuestra vida. Primero en todo. Incluso con lo que más amamos. Con lo que más amamos. No nos aferremos. Hace poco estaba viendo un video de que casi muere un muchacho porque hubo una inundación y él iba pasando en moto y lo estaban rescatando al muchacho. Pero él no quería soltar su moto. Él estaba aferrado a su moto. Es que es mi moto, es mi caballito de batalla. Hermanos, así nos aferramos muchas veces a las cosas. Y sí, podía ser eso, hermanos, pero al final el Señor nos dice: Jehová Jireh, el Señor proveerá, hermanos. El Señor proveerá, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Cuando menos entendamos las cosas, el Señor va a proveer de lo que necesitamos, no de lo que nosotros estemos pidiendo con nuestra vana manera de pedir, sino lo que verdaderamente necesitamos, hermanos. Al final, creo que el alcalde de ese sector le dijo: suéltela, suéltela, le decían los bomberos: suéltela, salve su vida, porque se va a perder la moto y usted. Y él aferrado a su moto, al final la soltó. Y le dice: yo le regalo una, le dice, creo que era el alcalde que le decía: suéltela, yo le regalo una. Mire que él cumplió, ¿no? Al día siguiente, el sano y salvo, fueron y le compraron la moto al muchacho. No nos aferremos, hermanos, a las cosas. Pongamos al Señor primero en todos, en la familia, en el trabajo, en mis éxitos económicos, en todo reine el Señor, hermanos. Que el Señor sea el tesoro más grande que nosotros podamos tener, hermanos. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El mismo Señor siendo rico, hermanos, recordemos eso. El mismo Señor siendo rico se hizo pobre, se despojó. Aún siendo igual a Dios, se despojó eso de ser igual a Dios. Imagínense despojarse de tan maravilloso estatus, hermanos. Se despojó de todo eso. Porque el Señor comprendía que obedecer a su Padre era lo mejor que Él podía hacer. Porque así como fue humillado, el Señor lo exaltaría. Nunca olvidemos esto. El Señor es primero en toda nuestra vida. Busquémosle. No decaigamos, hermanos. Quizás
en esta mañana, no habemos mucho por diversas circunstancias, pero los que estemos, perseveremos hasta el final. Mantengámonos firmes en el Señor, no flaqueemos. Por más que miremos números rojos, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá, hermanos. Dios proveerá. El Señor lo ha prometido. ¿De veras reina Jesús en tu vida? Espero que Jesús reine en nuestra vida.